suficiente. Cristo es suficiente. Y bueno, pues hoy continuamos en el capítulo 2. Hoy vamos a trabajar el capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Colosenses capítulo 2 del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando con vosotros, gozándome y mirando, vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la bendición de estar aquí y de poder compartir tu palabra, Señor. Dame de nuevo que tu Santo Espíritu, Señor, unja mis labios y poder hablar tu palabra. Que nuestros corazones sean dóciles para recibirla, Señor, después de haber sido ministrados por la adoración, Señor. Corazones dispuestos a tu palabra. Y la iglesia dice: amén y amén. El verso 2, mis hermanos, si gustas leerlo nuevamente, dice, lo voy a leer en la traducción actual, en la nueva versión viva, el verso 2 dice de esta manera: mi lucha es para que se animen, que estén unidos estrechamente por las fuertes ataduras del amor y que alcancen la rica experiencia de una genuina certidumbre y clara comprensión, porque el plan secreto de Dios, que ya por fin ha sido revelado, es Cristo mismo. Diga: Cristo mismo. Amén. Permítame, hermano, apague su celular, dígale a su hermano: déjeme apagar esto. Permítame. Déjeme apagar esto. Listo. El tema que hoy quiero compartir, pues está precisamente tomado del verso 2. El tema es el desafío de amar a la iglesia. El desafío de amar a la iglesia. Fíjese, mi hermano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Y hablamos de la iglesia universal. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo, han nacido de nuevo, son todos aquellos que en la iglesia universal formamos el cuerpo de Cristo. Pero hay una en especial que es la iglesia local. Y como tal, mis hermanos, el objetivo de su amor y cuidado es el que debe de estar en cada uno de nosotros. El desafío de nuestra relación precisamente con la iglesia. Y déjame decirte que
Pareciera que los temas que llevamos los domingos con este de Colosenses, como si yo hubiera dicho, lo voy a acomodar y ajustar porque casi hablan lo mismo. Sin embargo, hermano, a menudo nos encontramos con desafíos en nuestra relación con la iglesia. Ahora lo que va a hacer Pablo es que nos va a hablar sobre el desafío distintivo, en primer lugar, para todo pastor. ¿Cuál? Amar a la iglesia. Y amar a la iglesia, hermano, pues es un desafío, es un reto. Aunque hay más responsabilidades, hoy el apóstol Pablo enfatiza el desafío por el amor a la iglesia, que es uno de los temas importantes de la Biblia. Alguien dijo, la motivación correcta en el corazón pastoral debe ser el amor, porque el amor nos llevará al propósito y el propósito nos llevará al objetivo del amor de Dios. ¿Cuál es el objetivo del amor de Dios, hermano? Salvar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Según Juan 3:16. El apóstol Pablo, hermano, en 2 Corintios capítulo 11 verso 28 dice lo siguiente: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, y nos va a decir que es la preocupación por las iglesias. La preocupación, hermano, y anhelo del apóstol Pablo por la iglesia era su continua madurez y crecimiento hacia la imagen de Cristo. El anhelo del apóstol Pablo es que esta iglesia, o las iglesias, tuvieran un mayor conocimiento profundo y continuo acerca de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a amar a Dios, mi hermano, como Él quiere, diga conmigo, sus mandamientos no son gravosos. Y uno de estos mandamientos es que amemos la iglesia. ¿Y quién es la iglesia, hermano? ¿El lugar? No, cada uno de nosotros. Mire, voltea a ver a los que están a su lado. Ellos son la iglesia. Amén. Fíjate, hermano, el apóstol Pablo está mostrando el corazón pastoral que él tiene. Y este es un punto inicial para nosotros los pastores. Porque en la vida pastoral, cierto, hay preocupaciones, hay muchas preocupaciones. Una de ellas, y principalmente debe de ser la familia. Y dentro de todas esas preocupaciones, mis hermanos, alguien puede pensar que el pastor puede terminar frustrado o amargado por cuidar la iglesia. Y sí, si no amamos a la iglesia, como ahorita lo veremos, que el apóstol Pablo nos instruye, la verdad que muchos pastores se frustran y se amargan. ¿Y qué cree que hacen? Abandonan la iglesia. Muchos pastores abandonan la iglesia. ¿Por qué? Porque fíjate que nuestro texto o verso 1 está colindado con los dos versos anteriores. Mira, verso 28 y 29, ¿qué dice? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Esa era su preocupación. Verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. De manera que el arduo, hermano, trabajo en relación a lo pastoral, pues es de arduo trabajo. Y dijimos que esa palabra arduo trabajo habla o de luchar por el trabajo pastoral, pues habla de cansancio, habla de agotamiento, aunque a veces, mis hermanos, se pueda decir, incluso en la misma familia, a veces se les chispotea, si ni haces nada, así nos dicen, ¿verdad? Si ni haces nada, no, casi no hacemos nada. Y es cuando un ministro, hermano, debemos poner atención en qué, en las preocupaciones de la iglesia.
Cuando un ministro, hermano, no está preocupado por el bien y estado saludable de la iglesia, ¿qué cree? No ama a la iglesia. Así podemos decirlo de un esposo, de un padre. Ese papá que no está preocupado por el bien, es decir, por el estado saludable de la familia, aunque diga que lo ama, ¿qué cree? No lo ama. No, pero es que yo le doy todo lo que ellos necesitan. Bueno, lo que la familia necesita primordialmente no es la economía, sino es su vida espiritual. Bueno, de esta manera el apóstol Pablo nos dijo, por ejemplo, Efesios capítulo 5, si vas conmigo, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 25. Aquí el apóstol Pablo nos dice cómo debemos amar a la iglesia. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debemos amar los pastores a la iglesia? Entregándonos a ella. Hoy mi tema, pues no es la familia, ese es el principal ministerio, es cierto. No lo vamos a confundir. Hoy nuestro contexto es la iglesia. Digo porque aquí está mi familia, va a decir, ay, ahorita habló bien bonito de la iglesia, pero ¿y nosotros qué? No, ese es otro tema. Nuestro primer ministerio es la familia, claro, pero ahorita el apóstol Pablo nos está hablando de la iglesia. Pablo, hermano, entendió el amor que Jesús tuvo por la iglesia y lo dijo en Efesios 5:25 que acabamos de leer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De manera que el trabajo pastoral, mi hermano, pues es cansado a tal grado de entregarnos por ella. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? Murió. Y sabe, hermano, conozco pastores que terminan sus días, ¿sabe cómo? Por amor a la iglesia. Claro, amó a su familia, pero también a la iglesia. En Hechos capítulo 20, verso 8, mi hermano, Pablo dijo lo siguiente: apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, es decir, compró por su propia sangre. En 2 Corintios 11:2 también el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, o sea, un celo santo. Amén. Y a veces esto hay en el corazón de los pastores, es un celo santo por las ovejas. No es un celo que dice Santiago, un celo terrenal, humano y diabólico, es decir, almático. Porque a veces se piensa que el cuidado a las ovejas es porque tenemos celos de que alguien tenga un buen trato con la iglesia, con un hermano, con una familia. No, tenemos un celo pastoral, un celo sano. Y ahorita nos lo dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, verso 4. Tenía un celo por lo siguiente: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Recordemos, el contexto es que se habían filtrado falsos maestros y Pablo está fortaleciendo a la iglesia. Continúa en 2 Corintios 11:2. Pues os he desposado con un solo esposo, ¿sí dice así? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjese, esa era la meta del apóstol Pablo. El desafío del apóstol Pablo era amar a esas ovejas. Y bueno, el apóstol Pablo amó a esas ovejas. No era el desafío para Pablo, ahora el desafío es para ¿quién? Para nosotros. Amar a la iglesia de Cristo. El anhelo del apóstol Pablo, hermano, es que la iglesia anhelara crecer y afirmarse para ser un creyente maduro en Cristo. De manera que todo lo que hacemos en la congregación, mis hermanos, la exhortación, la enseñanza, incluso la disciplina, ¿saben para qué es? Para que crezcan, para que nos afirmemos como creyentes maduros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Y ese debe ser, dice Pablo, igual mi anhelo como pastor y para todo pastor. Que nuestro anhelo es ver crecer a la iglesia, pero que también la iglesia tenga ese anhelo, que crecer y afirmarse. Hay 3 tipos de ovejas, ¿sí lo sabía? 3 tipos de tierra. Jesús lo enseña en la parábola, en Mateo capítulo 18. Hay unos que son buena tierra, otros media tierra, y hay unos que son buena tierra. Pero hay otros que son tierras difíciles. En Gálatas capítulo 4 verso 19, el apóstol Pablo le dijo: hijitos míos, fíjense, ahí se refleja claramente lo que es el amor a la iglesia. Hijitos míos. ¿Cuántos saben que en el capítulo 3 les dijo a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿no? O sea, una palabra bien fuerte, y parece que el apóstol Pablo es, ¿cómo le dicen? Bipolar, ¿no? No, lo que pasa es que a veces, pues, cuando vemos la iglesia, y Pablo se entregaba con ellos y le decían, ¿cómo es posible que se han dejado fascinar tan fácilmente por otra doctrina que no es? Sin embargo, su amor a la iglesia estaba presente. Entonces, Pablo dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjense la metáfora que utiliza aquí el apóstol Pablo. Habla de aquella mujer que va a recibir o que va a dar a la luz. Eso habla, ¿qué sintiste cuando tuviste a tus hijos? ¿Qué se siente, mujeres? Nada. Ay, sí, nada. No, hombre. Me acuerdo que, bueno, aparte, no, creo que Dara fue quien nació parto natural y Abby fue cesárea. Creo que sí, ¿verdad, hija? Abby fue por cesárea. Y yo fui bien inconsciente. Íbamos en el carro ya para llevar a mi esposa. Abby nació en Houston. Bueno, así se llama el hospital ahí en Milpalta. Mi pollo nació allá. Y íbamos en el carro y pasó un tope un poco fuerte. Mi esposa llevaba cesárea y mi esposa, ¡ay! Y yo, ¡ay! Como si doliera. ¿Verdad? Hoy que soy pastor, sé que sí duele y eso nada que ver. Pues dice Pablo: dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué palabras utiliza Pablo para darnos el panorama que nosotros como pastores tenemos? Pero también la iglesia, también las ovejas. Es difícil entonces, mis hermanos, cuando alguien viene, fíjate, y a veces quiere impulsarnos a desvalorizar la iglesia. De hecho, en los inicios que tuvimos como iglesia, muchas veces estuve tentado a abandonar, es decir, a rendirme, porque se suscitaron problemas muy difíciles. Mi esposa de hecho me decía: no, es que yo no quiero entrar porque es una responsabilidad muy fuerte. Y veíamos lo que sufrían los pastores, bueno, algunos, ¿verdad? Porque otros no sufrían, porque lo único que su énfasis en la predicación era tener dinero, y era lo único que les preocupaba. Pero bueno, conocimos pastores que en realidad entregaron su vida, y pues mirar todo lo que ellos vivían. Y cuando nosotros iniciamos el pastorado, hermano, estuve muchas veces a rendirme, y venían muchas cosas a mi mente, ¿no? Porque algunos me gritaban: tú no eres pastor, y tarde que temprano te lo van a echar en tu cara. Y mi esposa, bien decía el pastor Chuy, qué importante es la lealtad de una esposa presente cuando nos recuerda que el que nos ha llamado es Dios y no el hombre. De hecho, recuerdo que muchas veces mi esposa me decía: ya deja de depender del hombre y aprende a depender de Dios. Y cuando nosotros estuvimos en esos momentos tan duros y tan difíciles, ¿qué cree, mi hermano? Quise abandonar, tirar la toalla, pero el Señor usó a mi esposa para hablarme y para decirme: el hombre no te llamó,
el que te llamó fue Cristo. ¿Y qué cree, hermano? Pues llevamos 15 años, aquí seguimos. Pero ese es por un lado lo que un pastor puede padecer, pero también sabe cómo padecemos cuando alguien viene a nosotros a pedir un consejo y tú se lo das bíblicamente. ¿Y qué crees? Pues resulta que toman sus decisiones, les das el consejo y hacen lo que quieren. Pero no solo eso, sino que a veces van y consultan a otros pastores. Ay, no es que Dios me dijo que confirme. Y ahí van con otros pastores y les piden consejo. Oye, ¿cómo? Estoy pasado, estoy viviendo, estoy aquello. Y mire, ahí puede ser peligroso. ¿Por qué? Pues porque, de hecho me acuerdo cómo el pastor Chuy nos enseña que cuando él va a iglesias, él tiene mucho cuidado de aconsejar a una oveja. ¿Por qué? Porque ¿quién cree que conoce las ovejas de ese redil? Pues sus pastores, ¿sí o no? Y no. Entonces el pastor puede dar un consejo y el pastor, claro, como estoy diciendo que no, pero es muy certero y muy bíblico para tener el cuidado de dar ese consejo. El problema es, mis hermanos, que cuando tú vas y a veces no sabes a qué tipo de pastor pides ese consejo, a veces te resulta que le pediste consejo a aquellos que parecen más chamanes que pastores. ¿Verdad? Nosotros tuvimos un caso donde vino alguien desde Sonora, y directamente aquí a casa ahora. Bueno, estábamos en Paseo de Dolores, porque el pastor donde ellos estaban le decían que su criatura, su princesa, estaba poseída. Y nosotros, gracias a Dios, aunque todavía no éramos oficialmente Casa Oración, nosotros ya veníamos abrazando bien la doctrina sana. Y lo que hicimos nosotros cuando nos trajo a su hija era precisamente primero analizar el asunto antes de dar una definición y decir sí, es un asunto demoníaco. Porque ¿cuántos saben que sí hay asuntos demoníacos? Pero no siempre es así. Lo que Dios nos mostró es que no era un asunto demoníaco, era un asunto de persona. Es decir, su vida moral no estaba bien centrada en Cristo. Era una persona rebelde, no se sujetaba a sus padres, hacía lo que quería. Entonces lo que estaba viviendo la persona era un asunto depresivo, pero por asunto de actitud, no de posesión demoníaca. Entonces el asunto, mis hermanos, dice Pablo, pues nos preocupa. Cuando las ovejas tienden a hacer eso. Y es difícil, y a veces, aunque usted no lo crea, claro que eso nos entristece, que nosotros damos un consejo y se toma otra decisión. ¿Por qué nos entristece? Porque vemos los resultados y son resultados desastrosos. Y a veces a nosotros nos cuesta mucho decir, te lo dije, es que te dimos esta perspectiva. Recuerdo a alguien que se acercó, pastor, mire que este ofrecimiento, nuevo trabajo y esto, y le dije, yo escuché, después de haber escuchado le dije, bueno, mira, lo que el Señor me ha mostrado, de acuerdo a lo que tú me dices, te doy el consejo, pero tú tomas la decisión. No lo hagas, no abandones eso que ahorita tienes, porque te vas a meter en problemas. Además el Señor te dio esta área, esto. Bueno, pues ¿qué cree, hermano? No, pues tomó sus decisiones, hizo como bien consideró, pero yo vi que mal consideró, porque le trajo gravísimas consecuencias. Ahora pregunto, ¿por qué no siguió mi consejo? ¿Fue por eso, hermano? Ay, ¿por qué no siguió el consejo del pastor? No, espérenme. No es porque no siguieron mi consejo, sino porque no es el orden de Dios para nuestra vida. Amén, hermanos. Pablo, de hecho, les dice cuál era el propósito de que estuviéramos en armonía, de que tuvieran conocimiento, y es precisamente para no llevar y no caer en un desorden. Entonces,
El apóstol Pablo, hermano, es lo que estaba pasando con la iglesia de Colosa, con las iglesias. ¿Sabe cuántas presiones tuvo con Corinto? Con la iglesia de Corinto, que lo hacían a él como un partido político y él ni siquiera participaba ahí. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, ¿verdad? Y los más espirituales, yo soy de Jesús. Ahora en el verso 1, capítulo 2, decíamos, está estrechamente relacionado con el verso 29 que dice: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, es decir, en Cristo. Esa fuerza de que Pablo había abrazado, mi hermano, era la fuerza capacitadora de Dios para continuar con el arduo trabajo del pastorado. Y en el verso 1 del capítulo 2 dice Pablo: porque quiero que sepáis cuán, ¿sí dice así? Cuán grande lucha, ¿qué dice, hermano? Sostengo por vosotros. Y no solo por ustedes, sino también, ¿quién dijo? Por los que están en la Odisea. ¿Cuál era su preocupación de Pablo por la iglesia en la Odisea? ¿Recuerdan la iglesia de Odisea, hermano? ¿Cómo se sentían? Según ellos se sentían bien espirituales. ¿Por qué? Porque económicamente estaban bien parados. Y ellos decían, ¿no? ¿Y cuál fue la exhortación de Jesús por medio del apóstol Juan? Les dijo: pobres ricos. ¿Sí o no les dijo así? Fue una reprensión. Bueno, Pablo estaba preocupado también por esa congregación. Y no solamente por ellos, no era solamente por Colosas, por la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, habían otras iglesias. Por ejemplo, sabemos que Colosa nunca conoció ¿a quién? Al apóstol Pablo. ¿Quién era el pastor de esta congregación? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Epafras era el pastor. Entonces, mis hermanos, Pablo había estado luchando mucho y constantemente, tanto por Colosas, los de la iglesia en el pueblo de la Odisea. Esto lo encuentras en el capítulo 3 del 14 al 20 en Apocalipsis, así como los que no le conocían. ¿Qué hace Pablo? Pues está describiendo sus esfuerzos mediante la enseñanza y predicación. ¿Qué más? ¿Cuál era el punto? Pues presentar a cada creyente maduro en Cristo. Ese es el propósito de pastorear y apacentar la vida de los creyentes. ¿Qué? Que seas cada día más maduro en Cristo. ¿Qué significa? Que te parezcas a Cristo. Bueno, sí, pero ¿qué más? Que seamos más certeros en nuestras decisiones. Que seamos sabios en nuestro estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque habrán desafíos en el matrimonio, repito, y constantemente los hay, hermano. Lo hay con nuestros hijos, lo hay en el trabajo, etcétera. Ahora, la frase, hermano, gran lucha que encontramos en el verso 1, porque quiero que sepáis, cuán grande lucha. Esta palabra lucha, hermano, gran lucha, viene del griego agon, y significa, de ahí, se deriva la palabra agonía. ¿Cuántos han escuchado la palabra agonía? Entonces, lo que significa que Pablo tenía un amor por la iglesia, ¿hasta dónde, hermano? Hasta agonizar. Ahora, ¿qué aprendemos aquí, mi hermano? Bueno, en primer lugar, como pastor, estoy dispuesto a dar mi amor por la iglesia. Estoy dispuesto a dar mi vida por la iglesia. ¿Usted qué cree? Bueno, ustedes podrían decir que sí. Yo digo que sí. Pues ya llevamos 36 años que el Señor nos alcanzó. Llevamos 15 años como pastores, pero tuvimos 10 años como copastores. Y vimos cosas muy duras y vivimos cosas muy difíciles. Ahora hago la pregunta de allá para acá. ¿Alguien está dispuesto a amar a la iglesia? ¿Estás dispuesto a amar a la iglesia?
¿A entregarte por la iglesia? No, hombre. No, hombre, pastor, pues la iglesia, ¿qué? No, yo tengo mi familia. ¿Qué quiero decir? Que si estás dispuesto a entregarte por ella. Bueno, ¿estás dispuesto a ser leal? Yo sí. Yo quiero ser leal a Dios y ser leal a las ovejas. Ahora es la misma pregunta para las ovejas. ¿Estás dispuesto a ser leal a la iglesia? ¿Leal al hermano? ¿Y leal a tus pastores? Bueno, de hecho, cuando hablamos de ser leal, tiene sus sinónimos. Y también leal significa de alguien que es fiel. ¿Estás dispuesto a ser fiel? ¿A quién? ¿A Dios? ¿Estás dispuesto a ser leal a Dios? ¿Qué pasó? ¿Fiel a Dios? ¿Fiel a tu hermano? ¿Fiel al pastor? Ahora, ¿estás dispuesto a ser confiable? Porque son sinónimos. Leal, fiel, confiable. Puede ser una persona que se pueda confiar en ti. ¿Tú qué dices, hermano? ¿Sí o no? Bueno, pues esto es lo que implica el desafío para nosotros de amar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese debe de ser un distintivo en la vida cristiana, principalmente nosotros los pastores, pero después ustedes como ovejas. Porque la gente de allá afuera, que no es de esta congregación, creyentes de otras iglesias, amigos tuyos, hermanos en la carne, primos en la carne, tíos, abuelitos, etcétera, se va a dar cuenta si tú eres fiel, leal y confiable de tu iglesia. Porque todo lo malo que digas de tu iglesia, de tus hermanos, de tus pastores, la gente va a decir, ¿qué es que va a la iglesia? Y muchos van a terminar diciéndote, ¿y qué sigues ahí? Si cada vez que vienes puras quejas y hablas de la iglesia, puras quejas. ¿Se da cuenta, hermano? Dígale al que está a su lado, el calladito es más, es más bonito. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 2:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Qué tremendas palabras. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Ya escuchó eso? Fíjense lo que dice Pablo. Es un placer para mí en Cristo, claro está, gastarme lo mío. Y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Esto es un tremendo desafío para nosotros los pastores. Y no se diga para los esposos, los papás, nosotros los líderes, porque estas palabras las vamos a aplicar a nuestros hogares. Estamos comprometidos, hermanos, a gastarnos el todo por amor por nuestras almas. ¿Quiénes son las primeras almas, ovejas de una familia? ¿Quiénes son? Tu esposa y tus hijos. Fíjate lo que dice, aunque amados, o sea, amándonos o amándolos más, ¿qué dice? Sea amado menos. Y sí hay los casos, hermano. Ese es el desafío. Por eso hay muchos pastores que terminan abandonando el ministerio. ¿Por qué? Porque dice, bueno, déjame decirte que hubo un caso de un pastor en Brasil que entregó una carta, y esto fue muy dado en las redes sociales, salió en Facebook, hermano. Según dejó una carta, voy a parafrasear porque no recuerdo mucho, ni tampoco me metí en las redes sociales para indagar, pero me vino a la mente que este pastor se despidió, se quitó la vida. Se quitó la vida. ¿Sabe por qué? Porque él decía que se había entregado por la iglesia, había dado todo, dio su corazón, su desvelo, su cansancio, y que la iglesia nunca le demostró amor. Nunca vieron por él. ¿Y sabe cuál fue su solución? Primero, por una mala enseñanza, una perversa doctrina. ¿Cuál? Pues si eres salvo
elegido tú eres escogido para salvación y hay otros que son escogidos para el infierno. Él dijo, bueno, y si ya estás harto de la vida y no la soportas, pues no pasa nada. Como tú eres salvo, siempre salvo, pues te vas al cielo. ¿Y qué cree que hizo este pastor? Se quitó la vida y dejó la carta. Aquí lo que viene a nuestra mente, que hace pregunta es, ¿nunca leyó 2 Corintios 12:15? Y déjame decirte que era de una escuela, de un instituto muy reconocido. Esto quiere decir que seguramente leyó este pasaje. Y que a veces nos va a pasar así a nosotros los pastores, que aunque amando mucho a la iglesia, nosotros seamos amados menos. Pero ese no es nuestro objetivo. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro amor está centrado ¿en quién? En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo no debo de esperar que alguien me diga, pastor, lo quiero, lo amo. Aunque agradecemos a Dios por todas esas palabritas de muchos hermanos que nos lo dicen. Amén. Entonces, pero ¿cuál es el desafío? ¿Para ustedes? No, para nosotros. Para mí principalmente. ¿El desafío de qué? De amar sin ser amado, quizá. Debemos amar, cuidar y servir a la iglesia. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar esto a nuestro hogar? ¿Estás viviendo así, esposo, esposa? ¿Se están entregando uno al otro así? Que a lo mejor tu esposo no te ama como tú lo amas, pero ¿qué esperas? Que te aplaudan. O que digan, tú sí te entregas y el otro no, el otro se va al infierno, tú no, tú te vas al cielo. ¿Eso esperas? No. Si amas a Dios de todo corazón, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a amar de todo corazón, sí o no? Ahora rápidamente, Pablo, hermano, deseaba 5 cosas o elementos para la iglesia, para que fuese sostenida en las grandes luchas que iba a tener. Y vamos a verlo en el verso 2. Mira lo que dice. Vamos a leer verso 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han visto mi rostro. Verso 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Ahora, en este verso, hermano, encontramos esas 5 cosas, 5 elementos que Pablo da a la iglesia, por los cuales él esperaba que esta iglesia se sostuviera, se sosteniera. Y el primero, hermano, el primer elemento es este: para que sean, ¿qué dice, hermano? Consolados sus corazones. Que sean consolados sus corazones. La palabra consolado, hermano, viene del griego parakaleo. Tiene varios significados según el contexto. Pero el contexto que el apóstol Pablo aquí, hermano, significa alentar, animar. ¿Recuerdas que Jesús nos envió al Consolador? ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí la palabra parakaleo refiere a alguien que necesita ser alentado, animado, ¿verdad? Pero también significa confirmar o fortalecer. Los colosenses, hermano, necesitaban fortaleza más que consolación en aquellos momentos. Quizá algunos de nosotros, escuche bien, podemos necesitar o ánimo, aliento, o confirmarte, es decir, fortalecerte. Esto ya va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón? Quizá estás desanimado por los problemas, las circunstancias, no lo sé. Tus pruebas, tus luchas. Quizá estás desanimado, te sientes desamparado, no tienes aliento,
¿Quieres colgar la toalla? No es estirar la toalla, ¿va? Es colgar los tenis. Colgar los tenis. Tirar la toalla y decir, no, ya para qué sigo. De nada sirve la vida cristiana. Bueno, si alguien tiene ese asunto, entonces sí necesita ser consolado. Pero hay alguien que a lo mejor está bien, o sea, su ánimo está pronto, no se siente con un espíritu de ansiedad. Cuando digo espíritu refiero a actitud, no en asuntos de espíritus demoníacos, no, refiero a actitud. No tienes una actitud que estás desanimado o estás estresado. No, a lo mejor aquí sí necesitas ¿qué? Fuerza. Quizá habían este tipo de personas en la iglesia en Colosas. Sí, dos asuntos. Pero lo que Pablo pudo discernir es que la iglesia de Colosa, mis hermanos, ellos necesitaban ser fortalecidos, más que una consolación en esos momentos. Ellos necesitaban, en otras palabras, fortaleza espiritual. Entonces, este verso 2, hermanos, se leería así: para que sean confirmados, fortalecidos sus corazones. Entonces, si alguien está desalentado, en ansiedad, en tristeza, bueno, ¿qué crees? Pues lo que necesitas es fortaleza espiritual. Cuando la Biblia, mis hermanos, habla en relación al corazón, se refiere particularmente al ser interior, no al órgano que tenemos de carne, ¿verdad? El músculo de carne que tenemos. No, se refiere al ser interior. Por ejemplo, en Efesios 3:16, el apóstol Pablo hace mención del ser interior. Y aquí lo menciona, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre, ¿qué dice? Interior, por su espíritu. O mente y corazón. Por ejemplo, también te vas a encontrar en algunos textos bíblicos donde se habla mente, corazón, o corazón y espíritu. Bueno, según el contexto, podemos aplicarle si está hablando del ser interior. Bueno, aquí Pablo, mis hermanos, pedía a Dios que en oración. ¿Cuántos recuerdan que en el capítulo 1 que ya leímos, a partir del verso 9 dice que él oraba por las iglesias, ¿verdad? Y Pablo está pidiendo a Dios en oración para que la iglesia, los creyentes, fueran fortalecidos, afirmados. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 verso 8. Dice que estamos, ¿qué, hermano? Atribulados en todo. Ahora, ¿por qué por qué oraba el apóstol Pablo? Primero, por el amor que tenía la iglesia. El amor, hermano, que tenemos a Dios nos motiva a amar a la iglesia. Y Pablo amaba a la iglesia porque amaba a Dios. Dios está ocupado y ¿de quiénes? Por sus hijos. Por eso los pastores somos los responsables y somos quienes vamos a comunicar al pueblo, y somos los responsables de orar y de estudiar para enseñar palabra. Así es que Pablo pide en oración por los colosenses para que fueran fortalecidos y afirmados. ¿En qué áreas? Ahora sí, 2 Corintios 4:8, ¿qué dice? Que estamos atribulados, ¿en qué, hermano? En todo. Pero mire lo que hace la fortaleza espiritual, mas no angustiados. Ahora yo pregunto, ¿estás atribulado en algunas áreas? Bueno, la pregunta es, ¿pero no estás angustiado o estás angustiado? Una persona angustiada, ¿es pecado estar angustiado? No es que sea pecado, pero es peligroso. ¿Qué es peligroso? Que no atiendas la exhortación. ¿Cuál? Fortalécete. Que tu espíritu se fortalezca.
Mira lo que dice, en apuros. Hermano, quizá muchos de nosotros estamos en apuros, pero cuando el ser interior está fortalecido, ¿qué dice? Mas no desamparados. Estamos atribulados, pero como Dios es nuestra fuerza, es el centro de nuestra fuerza, el poder de su Espíritu, que no estamos angustiados y mucho menos, ¿qué dice? Desesperados. Verso 9, perseguidos. Hermanos, seremos perseguidos constantemente, porque estamos en un mundo hostil, un mundo caído. Y todos los que van al trabajo en transporte público, te vas a encontrar con un montón de gente hostil. Los que te empujan, ¿verdad? Los que te suben solito al metro, ¡tut! Los que te bajan, ¡tut! Y aparte que porque se enojan, que porque si se agarras el tú, que si no, bueno, pobres de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, ¿qué dice, hermano? Se manifieste en nuestros cuerpos. Vaya que si el apóstol Pablo, hermano, sabía. Muchas de sus cartas fueron escritas desde la cárcel, y él sabe de qué está hablando. Él pudiera estar en una cárcel, fue menospreciado, fue perseguido. ¿Cuántos recuerdan que lo apedrearon y se dice que murió? O sea, que lo mataron, pero el Señor lo resucitó. Sin embargo, el apóstol Pablo sabe de lo que está hablando. El ser interior fortalecido. En Efesios capítulo 4, del 11 al 13, hermano, ahí Pablo enseña que el Señor llamó a pastores, evangelistas, profetas, pero la función principal ahí es el pastor. Ahora, ¿cuál era el fin o cuál es el fin del pastor? Ahí lo dice en Efesios capítulo 4, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes, hermano? A los santos. ¿Cuántos de aquí son santos? Bueno, ¿para qué debemos perfeccionarlos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este trabajo, hermano, no es cualquier trabajo, es un desafío para nosotros hoy, los pastores, que unir a una iglesia no es fácil. ¿Le bajaron? Súbele por favor, hijo. Fíjese, hermano, unir una iglesia no es fácil. Llevar a una iglesia en el orden en el orden de Dios no es fácil. Ahora, para poder hacer una iglesia leal, fiel, obediente, íntegra, santa, ¿sabe qué se necesita? El siguiente elemento, hermano. ¿Cuál es? Unidos en amor. Ahora el apóstol Pablo, hermano, hablar de este punto pues no es cualquier cosa, porque es una lucha, hermano, no principalmente en la carne. Unir a los hermanos en amor no es cualquier cosa, es un asunto que solo se gana de rodillas. Así es que lo que hace Pablo, hermano, en este contenido del texto es que él está empleando estas frases para que sean alentados sus corazones, es decir, fortalecidos. Luego dice, unidos en amor. Esta es una frase muy importante para nosotros, mis hermanos, porque lo que la iglesia de Colosa necesitaba, hermano, era permanecer unidos en los momentos de prueba. Y si algo, hermano, cada uno de nosotros debemos analizarnos, todos, ¿verdad? Y eso comienza conmigo. Fíjate que debo de analizar cómo permanecemos unidos en los momentos de prueba. Esto también nos hace pensar y nos hace llevar nuestra mente al matrimonio.
Cuando vienen los momentos de prueba, hermano, ¿estamos unidos o estamos separados? Cuando vienen conflictos de que tal vez no fuimos certeros en algunas decisiones, alguna posición, la esposa dice blanco, el esposo dice negro. La pregunta es, ok, normalmente los que se equivocan son los esposos, ¿sí o no? A nosotros nos dicen, tú eres el del error. Ya ven, dicen, sí, es cierto. La pregunta es, ustedes como mujeres, ok, son sabias, deben de ser más sabias. Ustedes son más sensibles a Dios. La pregunta es, ¿cómo respondes cuando el esposo a lo mejor responde mal? ¿Respondes con amor o te pones también igual que tu esposo? ¿Cómo respondes? Es que eres bien tremendo, es que, bueno, sí, yo soy así, pero ¿y tú por qué estás reaccionando igual? Ahora, ¿cuál es el asunto de las pruebas? Las pruebas, no. Que las pruebas no nos separen. La unidad, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser capaces de enfrentar a los falsos maestros. De hecho, déjame decirte, si sabías algo, hermano, que hacen los falsos maestros como falsos hermanos, es que cuando ve problemas, te lo voy a poner así para que lo entendamos. Cuando ve problemas y dice, ay, aquí hay hostilidad, se meten. Y en lugar de ayudar, no, un falso maestro, un falso hermano no ayuda. ¿Sabe qué hace? Cuando ve una herida, pues hace más grande, ahí le da, ve costra y dice, yo se la quito. Entonces, fíjate, la unidad, hermano, en amor, cuando estamos hablando en amor, fíjate aquí que la palabra griega es ágape. Lo que quiere decir que esta unidad tiene que venir directamente ¿de quién? De Dios. Porque el amor ágape es un amor sacrificial. Y es lo que está diciendo Pablo, yo me estoy entregando totalmente a ustedes, es un amor sacrificial. Voy a entregar mucho de mi tiempo, voy a negarme muchas cosas que pudiéramos hacer. Mira, hermano, la familia pastoral se tiene que negar muchas cosas. Nosotros pudiéramos estar saliendo, uy, qué bonito sería, ¿no? Todos los días nos vamos al cine, nos vamos a Six Flags, nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar. Uy, quisiéramos hacer muchas cosas, pero ¿qué crees? Y claro que vemos a nuestras hijas, porque quizá ellas pudieran decir, papá, en lugar de que estuviéramos en un parque o en un esto o en aquello, ¿sabe muchas veces cómo nos ve? En la computadora. Tenemos que estar estudiando y tenemos que sacrificar muchas cosas. ¿Por qué? Por amor a la iglesia, por amor a Dios, pero por amor a la iglesia, por amor a la unidad. Y déjame decirte que eso representa un desafío para mí. Te voy a decir por qué. Porque también reconozco, ¿cuántos saben que en la iglesia hay ovejas rebeldes? ¿Sí o no? Hay ovejas rebeldes, hay ovejas duras. En la alabanza hay ovejas. Pero ¿qué cree? De hecho, a todos nos ha tocado. Hasta a los líderes nos puede tocar, ahí somos rebeldillos. Yo también tengo lo mío, ¿sí o no, hermanos? Díganlo fuerte. No pasa nada. No, es que si no el pastor ya la va a traer contra mí, dice. No, cada uno tenemos nuestras cosas difíciles y duras. Entonces, negarnos a nosotros mismos y empezar a la unidad. Mire, por ejemplo, vaya conmigo rápido a Filipenses capítulo 2 y mira lo que dice Pablo para hablar de esto. Dice Pablo, a manera de pregunta retórica, una pregunta retórica es que no necesita contestación, es obvia. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, no, pues sí. Según algún consuelo de amor, sí. Si alguna comunión del Espíritu, sí. Si algún afecto entrañable, sí. Si alguna misericordia, sí. Verso 2, ¿qué dice, hermano? Completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Qué es sentir lo mismo, hermano?
Aquí lo dice, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí dice así? ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a tener que pensar igual? ¿Ustedes tienen que pensar como yo tengo que pensar como ustedes para estar unidos? No. Significa que nuestro objetivo de fe, ¿quién es? Cristo. Y que todo lo que hacemos, escuche, no lo hacemos para ganar el favor de Dios. ¿Sí lo sabías? Ya Dios nos dio su gracia, sus riquezas espirituales, ¿por medio de quién? Por medio del sacrificio y resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nos dio su Espíritu Santo, entonces estamos completos. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué debemos estar unidos en amor? ¿Para ser bendecidos? No, sino porque somos bendecidos, sino porque somos salvos. Ahora buscamos la obediencia en Cristo para cumplir sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, mis hermanos, necesita estar unida en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. Amén. Y dice el apóstol Pablo, no se mueva ahí de Colosenses, pero ¿cuántos recuerdan al apóstol Pablo en 1 Corintios que les dijo: hermanos, os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos habléis una misma cosa, para que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. Ahora, ¿qué es hablar una misma cosa? El amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos unió a esta iglesia? Cristo. ¿Y para qué nos trajo aquí? Para ser formados. ¿Cómo? Por medio de su fortaleza. ¿Y qué más? Por medio de la unidad en amor que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Filipenses capítulo 2 verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa, hermano? Que todo lo que vamos a hacer, hablando del ministerio por ejemplo, nadie va a codiciar un ministerio de otro, porque está bendecido con el que él tiene. Y va a estar alegre cuando el Señor a lo mejor le llamó a alguien que a lo mejor tiene bien poco, menos tiempo que él, y el Señor lo llamó, y ese hermano ¿qué va a decir? No se vale, yo aquí tengo 32 años y él apenas tiene 15 y ya lo pusieron de pastor. ¿Sí sabías que hay ovejas que se van por eso? De hecho por ahí, ¿no? Y supimos que dijo: no, es que la verdad nos fuimos porque no nos pusieron a servir, y pusieron a otros que tenían bien poquito. Y yo dije: por eso se van de la iglesia. ¿Qué significa? Que necesitan fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual te da la fuerza para equilibrar, para tener sabiduría, para ver las cosas con objetividad. Lo único que te puede apartar y sacar de una iglesia es que se esté torciendo el evangelio, el sano evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esa es la única razón. Así lo dice 1 Timoteo capítulo 6, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si escucharas aquí que diario estamos dinero y que saca dinero y que saca dinero, pues huye, claro. Pero no es así. Es que ya me voy porque pues es que esa hermanita me hablaba y ahora ya no me hablaba. Voy a buscar otra iglesia y te va a pasar lo mismo. Nada más por eso. Y por eso Pablo le dijo a los corintios, ¿recuerdas qué les dijo? No puedo hablarles como a ¿qué? Como a espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿Y por qué digo que como niños en Cristo? Pues porque no hay entre ustedes celos, iras, contiendas, divisiones. Por eso sois carnales. Entonces, mis hermanos, nuestra unidad en amor debe de ser o debe de estar basado, ¿saben qué? En el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque haga lo que haga mi hermano, no me separará de la unidad. ¿Por qué? Porque aprendiste la importancia del perdón recibido de Dios. ¿Sabes cómo fue su perdón? Inmerecido. ¿O quién se merece el perdón de Dios, hermano? ¿Tú más que otro? De ninguna manera.
¿Sí sabías que su perdón es inmerecido? ¿Sabe por qué lo merecemos? Por causa de Cristo. Eso quiere decir que lo que me hagan, yo aprenderé ¿a qué? A perdonarlo. ¿Por qué? Pues porque no ha dicho ninguna herejía, mi hermano. No está buscando división con una falsa enseñanza. Simplemente pues se le chispoteó. Es decir, tuvo un momento de que en carnalidad. Mire, un carnal, hermano, puede cometer errores, pero si los reconoce, entonces nuevamente empieza a llevar una vida espiritual. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás, como hermano, superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice, hermano? Se humilló a sí mismo, ¿hasta qué? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Te lo voy a explicar de esta manera. Se dice que iban a pasar dos de estos, ¿cómo se les llaman? Siervos, perdón. Dos siervos entran en una cueva, está muy estrecha. En esa cueva están los dos siervos, pero no hay ni hay cómo hacerse a la derecha ni a la izquierda, ni cómo regresar. Entraron los dos en una cueva y no hay cómo regresarse. Aquí se va a ver si uno de los dos regresa, a ver cuál de los dos retrocede. El caso es que uno tiene que llegar del otro lado, el otro tiene que llegar del otro lado. La pregunta es, ¿qué iban a hacer? Y se dice que uno de estos dos siervos, ¿sabe qué hizo? Hacerse de lado, no se puede. Dice que se agachó así. ¿Sabe para qué? Para que pasara sobre él el otro siervo. Bueno, con esta ilustración, ¿se imagina el desafío que tenemos? Que alguien te diga, es que tú me hiciste, tú me lastimaste, y que sabes que no, y dices, bueno, si te lastimé, perdóname. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Estás guardando la unidad en amor. ¿Me explico, hermano? La unidad es importante porque nos hace capaces ¿de qué? De enfrentar a los falsos maestros. Ahora, ¿sí sabías que Pablo dice, y bueno, si hubiese un falso maestro, hermano, bueno, no quiere decir que los desechemos. Bueno, si está haciendo daño, sí se va a desechar. Pero dice que oremos porque quizá Dios les conceda ¿qué? Arrepentirse. Pero como estamos tan entrelazados en el amor de la unidad, ¿qué cree, hermano? Eso nos va a ayudar a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de ¿qué? De conocer, o más bien dicho, de seguir abrazando lo que ya nos fue revelado. ¿Qué nos fue revelado? Según lo que vimos, el apóstol Pablo decía a los colosenses, que Cristo habite en nosotros. Y dijimos que eso significa que cada uno de nosotros debemos valorar, hermano, que el Dios mismo iba a venir a habitar ¿en dónde? Ya no en templos hechos de mano, de hombres, perdón, sino ahora directamente a nuestras vidas. ¿Para qué? Vámonos al tercero y termino. Eran 5, pero solamente veremos 3. Hasta alcanzar todas las riquezas de ¿qué, mis hermanos? De pleno entendimiento. Esta frase, mis hermanos, destaca que el tercer propósito en el corazón del apóstol Pablo, Los falsos maestros, mis hermanos, que hoy se están metiendo en las redes sociales, y de hecho vamos a tener estudios en relación a una doctrina que está siendo peligrosa y está agrediendo la vida de los cristianos. Y es una doctrina que tiene por tema salvo siempre salvo.
que incluso han señalado que cuando nacen los bebés, escucha esto, si no fue elegido, ¿sabe a dónde se van? Al infierno. Nada más escuche eso. O sea, es una doctrina bien peligrosa. Así es que vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, hermanos, estaban enseñando su sabiduría, su pleno entendimiento, pero humano. Y parece, en otra traducción, déjame leértelo, es en Palabra de Dios para Todos. Mira lo que dice verso 2: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que conozcan bien el misterio de Dios que es en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con un lenguaje persuasivo. En esta traducción, en el verso 4 dice: les digo esto para que nadie los engañe, ni les diga algo que parezca cierto, pero en realidad es falso. Ahora, por eso este tercer punto que el apóstol Pablo nos está dando, alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, está hablando, hermano, con el propósito de Pablo en su corazón, amar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, hermano, esté bien enseñada, con una sabiduría, con un pleno entendimiento, para entender y discernir que una doctrina, aunque parezca muy buena, identifiques que no lo es. Que aunque tenga maestros muy sabios, muy fuertes en entendimiento y conocimiento, y que incluso pudieran decir: eso que está enseñando el pastor Ángel, ¿qué? Bueno, déjame decirte que Dios escogió lo más que vil y menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar ¿a quién? A lo más sabio, pero refiriendo a lo humano. Entonces, la meta del apóstol Pablo es que los creyentes de Colosa, así como nosotros en este tiempo, alcancemos un pleno conocimiento. Ahora, humanamente no vamos a alcanzar el pleno conocimiento en Dios. Es más, decía un predicador que ni la eternidad nos alcanzará para entender y conocer al Señor. Pero ¿sabe qué importante es? Que este conocimiento pleno nos ayude ¿a qué? A no dividir la iglesia. Porque si sabías, cuando hay una falsa doctrina, agrede ¿qué? La unidad de la iglesia, el amor de la iglesia. Entonces tú y yo, hermano, debemos cuidar la unidad de la iglesia. Ahora, qué importante es que tú veas lo que tus hijos están aprendiendo en redes sociales. ¿Qué tipo de doctrina escuchan? ¿Te imaginas que tú sigas una línea sana y de repente ellos están escuchando otra doctrina fuera de orden que crees? Vas a ver que te va a llevar a problemas. No, no importa, pastor, todo nos lleva a Cristo. No, no todo. No todo lo que brilla es oro, ya lo dijimos. Y lo dijo un filósofo, apenas estaba viendo quién la dijo. ¿Quién la dijo? Decía. ¿Recuerdas cómo se llama, mi amor? Que dijimos, ay, mira, se me fue por quererlo decir. Entonces, las riquezas del pleno conocimiento, mis hermanos, es para que tuviéramos una plena seguridad y firme convicción de que de todo lo que hemos creído en Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen 2 años, 3, 5 años, 15 años, 20 años? Y te imaginas que por pruebas, luchas, situaciones, termines diciendo: ¿para eso fui cristiano? No, ¿saben qué? Ya me harté. ¿Y sabes qué haces? Caes en apostasía. Te apartas del evangelio. Y echaste a la borda 5 años, 10 años, que padeciste, que conociste. Entonces, mis hermanos, el fin de este
pleno entendimiento, está en el punto 4, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Es decir, con miras a conocer plenamente el misterio ya revelado, es decir, Cristo formado en nosotros. Ahora ya no es un misterio, ahora ya nos fue revelado, hermano, que tu vida y mi vida debe de estar centrada en Cristo. Y si Cristo, hermano, se nos ha revelado, entonces tú y yo, es decir, nuestras personas mediante Cristo, ¿qué cree? Estamos avanzando hasta terminar nuestra carrera. ¿Sabe qué hizo Cristo cuando vino a esta tierra? Él tuvo un desafío. ¿Cuál fue? La muerte en la cruz y resucitar, ¿cierto? Y Jesús terminó su carrera cuando dijo: consumado es. Qué importante es estar fortalecidos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque pregúntale al hermano que está a su lado, dígale: mi hermano, oye, ¿cómo está tu corazón? ¿Terminas la carrera o no? ¿Sí sabías que muchos están abandonando la carrera cristiana? Muchos están yéndose a otras doctrinas que dicen: es lo mismo. Cristianos que se están yendo con testigos de Jehová, otros que por sus necesidades económicas, ¿sabes dónde están terminando? Con los mormones. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que te dicen es: si tienes necesidad, te ayudamos. O algunos que dicen: me desilusionó la iglesia cristiana, y terminan regresando, ¿sabe a dónde? A la iglesia tradicional. Y otros, hermano, terminan diciendo: yo no creo en las religiones. ¿Y sabes qué terminan siendo? ¿Qué cree, hermano? Ateos. ¿Conoces cristianos que se hicieron ateos? Y finalmente, mis hermanos, Pablo nos dice, Colosenses 2, por favor, y termino. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que, hermano, de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermano, estamos en los últimos tiempos y muchas doctrinas parecen buenas, pero no lo son. Ahora, qué importante es que instruyamos a nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque quizá tengamos hijos que están pronto a casarse, tienen una edad para casarse, pero también ellos deben de ser sabios. ¿Para qué? Para que, ¿sabes que no os unáis a yugo desigual? No solamente significa que no sean creyentes, también significa que tengan otra doctrina. Tú tienes doctrina sana, imagínate el otro, la novia o el novio: no, yo creo solo en Cristo, solo Jesús. No, yo solo Jehová. No, yo salvo, siempre salvo. Y no me voy a poder casar contigo. ¿Por qué? Pues tú eres de los condenados, porque eres bien carnal. Entonces, ¿te imaginas qué va a pasar? Pues vamos a tener choques de doctrina. Por eso es importante la sabiduría de Dios en todas las cosas, mis hermanos, que estamos viviendo, porque incluye la filosofía humana. Porque si algo Pablo está también advirtiendo a la iglesia es por la filosofía humana y tradiciones, hermanos. Que terminemos haciendo cosas por tradiciones y no por convicción. Por eso muchos finalmente terminan diciendo: no, es que en la iglesia todo me prohíben. No, en la iglesia te instruimos a que abraces convicciones. En este pasaje entonces Pablo, mis hermanos, nos está enseñando sobre la importancia de amar a la iglesia y de vivir de acuerdo con nuestra fe en Cristo. Lo que hace Pablo es que nos está advirtiendo sobre el peligro de las filosofías humanas, sus tradiciones.
Y nos está recordando, hermano, que hemos sido llamados a vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Ahora no está diciendo Pablo que es medium. No, hermano, no. Porque muchos de aquí se han tomado para meter filosofías ahí raras, y no está diciendo Pablo que mi espíritu está con ustedes ahí presente. No. Lo que dice Pablo es que estoy consciente porque he sido informado ¿por quién? Por Epafras, de todos los sucesos que estaban pasando en la iglesia. Entonces dice Pablo, aunque físicamente no estoy ahí, pero por eso envié una carta y ahí está presente, dice Pablo. Sigue leyendo, hermano, gozándome. Fíjese lo que causa el gozo a un pastor. Y mirando, ¿qué, hermano? Vuestro buen orden. ¿Y qué más? Y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por eso Pablo, hermano, se daba por completo a la iglesia, porque él quiere ver el orden de Dios en las vidas de cada uno de los, en cada matrimonio, en cada familia. ¿Y sabe cómo se logra el orden en cada familia? Obedeciendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermano? Andad en Él. ¿Cuántos recuerdan de dónde el Señor nos sacó? De una vida de pecado, de vicios, de desorden, ¿sí o no? Ahora termina tu carrera. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Termina así tu carrera. Póngase de pie, hermano. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En Cristo. Hermano, mira, el Señor, ¿cuántos saben que te arrancó de otros lugares? Y el Señor, esa fue su voluntad. ¿Cuántos recuerdan a Salomón que dijo tiempo de sembrar y tiempo de arrancar? ¿Qué quiere decir? Bueno, es cierto que muchos de nosotros, hermano, el Señor nos ha traído de diferentes iglesias. Pero ya todo lo que viviste, diste gracias, aprendiste, gloria a Dios. Pero ahora el Señor ¿sabes ahora dónde te ha traído? A Casa Oración. ¿Sabes para qué? Para que seas arraigado y sobreedificado. Ahora, mis hermanos, debemos nosotros como pastores usar la sana palabra del Señor. Así es que, ¿cómo podemos aplicar estos pasajes a nuestra vida diaria? Bueno, número 1, hermano, asegúrate de amar a la iglesia como Cristo la amó. Número 2, sé un miembro activo en tu comunidad. Número 3, sé cuidadoso de la doctrina que has abrazado. Cuídate de no ser engañado por filosofías humanas, porque una filosofía humana, una enseñanza vana, te va a querer llevar a la desunión o desunir la iglesia. Siguiente, vive de acuerdo, hermano, con tu nueva naturaleza en Cristo. ¿Cuántos somos nuevas naturalezas? Nuevas criaturas, perdón. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Bueno, vive de acuerdo a tu nueva naturaleza que es en Cristo. Y por último, asegúrate de estar establecido y firme en tu fe. ¿Cómo está tu fe, hermano? Últimamente, ¿cómo está tu fe? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. ¿Cómo está tu fe en relación a la iglesia, mi hermano? En relación a tu fe en Cristo. Fíjate que platicaba con alguien y me decía, no, yo estoy bien con Cristo. Mi amor por Él no cambia. Lo único que cambió fue mi fe a la iglesia. Yo no creo ya en la iglesia, yo solo creo en Cristo. Hermano, si no amamos a la iglesia, no amamos a Dios. Porque el segundo mandamiento que Jesús nos enseñó es, el primero fue, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis hermanos, qué importante conexión para poder ser una iglesia que espera pacientemente, que dice: ven, Señor Jesús. De hecho, Jesús decía: y cuando vaya a la tierra, ¿hallaré fe en los hombres? ¿Cómo está nuestra fe últimamente? Bueno, en esta noche dile: Señor, quiero reforzar mi fe en todo lo que he aprendido acerca de tu gracia, acerca de doctrinas básicas, pero también doctrinas elementales. ¿Cómo está mi fe en la Trinidad? ¿Cómo está mi fe en el conocimiento de mi justificación, de mi perdón, de mi redención? Todas estas riquezas que tú nos has dado, Señor, y que ahora nos dices que las abracemos porque nos traen promesas.